André observaba las cajas esparcidas por la sala mientras se frotaba los ojos cansados. La mudanza a esa casa antigua había sido una elección impulsiva, pero necesaria. Después de meses de estrés en el trabajo, sintió que necesitaba un cambio radical, y la tranquilidad del pueblo pequeño parecía perfecta para restaurar su paz mental. La casa, aunque vieja, tenía cierto encanto rústico. El suelo de madera crujía con cada paso, y las paredes parecían cargar historias. Historias que André no conocía. Esa primera noche, después de deshacer algunas cajas y organizar lo esencial, decidió acostarse temprano. El silencio era absoluto, diferente de cualquier lugar donde había vivido. Sin los sonidos habituales de la ciudad, solo quedaba el suave murmullo del viento afuera. André sintió que el sueño llegaba rápido, lo cual era raro para él. Alrededor de las 3 de la mañana, algo lo despertó. Al principio, no sabía qué era. La casa estaba en completo silencio. Fue cuando escuchó de nuevo, un sonido débil, apagado, como un llanto. Se dio vuelta en la cama, tratando de localizar la origen, y se dio cuenta de que el sonido venía de debajo de ella. El llanto era bajo, casi un sollozo, y parecía tan irreal que creyó estar soñando. Solo puede ser el viento, murmuró para sí mismo, tratando de calmar su mente. Se apoyó en los codos y asomó debajo de la cama, esperando ver solo el suelo oscuro y vacío. Pero, como era de esperar, no había nada allí. Suspirando, se acostó de nuevo, el corazón aún acelerado. El llanto, sin embargo, continuó por unos minutos más antes de desaparecer completamente. Convencido de que era solo su imaginación, André se forzó a volver a dormir, aunque una parte de él seguía inquieta. Al día siguiente, bajo la luz del sol, la idea de haber escuchado un llanto en medio de la noche parecía ridícula. Tal vez era el sonido de alguna tubería antigua o el crujir de la madera vieja. Se rió de sí mismo mientras organizaba la cocina, pero no podía quitarse la sensación incómoda que flotaba sobre él. A medida que la noche se acercaba de nuevo, André trató de no pensar en lo que había ocurrido. Seguramente fue un malentendido. La casa era vieja, llena de ruidos y estallidos normales de un lugar antiguo. Se convenció de que no había motivo para preocuparse. Pero, en el fondo, sentía que algo en la casa estaba fuera de lugar. En la segunda noche, André se acostó en la cama con la misma sensación de incomodidad. Había pasado el día tratando de no pensar en el extraño sonido de la noche anterior, pero la idea de escuchar de nuevo ese llanto lo dejó inquieto. El silencio en la casa era casi palpable, y cada pequeño ruido parecía amplificado en el ambiente vacío. Cerró los ojos, tratando de relajarse. Durante algunas horas, todo parecía normal. La tranquilidad había vuelto, y el sueño comenzó a apoderarse de él. Pero, en medio de la noche, el sonido regresó, un llanto apagado, esta vez más alto y más cercano. André abrió los ojos inmediatamente, el corazón desbocado. Se quedó inmóvil en la cama, tratando de determinar si estaba soñando o si aquello era real. El llanto no cesaba. Parecía venir exactamente del mismo lugar de antes, de debajo de la cama. Sintiendo el cuerpo entero tenso, André reunió valor para levantarse. Tomó el celular al lado de la cama y encendió la linterna, proyectando el haz de luz sobre el suelo de madera oscura. Durante algunos segundos, dudó. Su corazón latía con tanta fuerza que podía oír el sonido en sus oídos. Finalmente, se agachó y miró debajo de la cama, esperando ver el vacío que había visto la noche anterior. La luz del celular no revelaba nada más que la profunda oscuridad. El piso estaba vacío, como debería estar, sin señales de algo o alguien. Sin embargo, el llanto persistía, débil pero constante. Casi podía jurar que el sonido estaba más cerca ahora, como si la fuente estuviera a pocos centímetros de él, escondida en las sombras. Con una mezcla de frustración y miedo, André se levantó rápidamente, apagó la linterna y volvió a acostarse en la cama, cubriendo la cabeza con la almohada, intentando ahogar el sonido. Se convenció de que era solo el ruido de la vieja casa o de alguna tubería defectuosa. A la mañana siguiente, bajo la luz del día, intentó racionalizar lo que estaba sucediendo. Tal vez la casa realmente necesitaba reparaciones, o quizás era el viento pasando por rendijas. Intentó convencerse de eso mientras desayunaba, pero no podía ignorar el creciente malestar. Al pasar por el cuarto, notó algo nuevo, rasguños leves en el suelo, como si algo hubiera raspado la superficie de madera. La visión lo hizo estremecerse. Las marcas eran pequeñas, casi imperceptibles, pero lo suficiente para despertar una nueva ola de inquietud. ¿Era posible que no estuviera solo en esa casa? El pensamiento lo perturbaba,
pero decidió no dejarse abatir. La casa era vieja, y había explicaciones racionales por todas partes. Los rasguños podrían ser causados por la propia madera. Pero, al caer la noche, la aprensión volvió. Lo que él pensaba que sería una fuga del estrés estaba comenzando a convertirse en algo mucho más sombrío. La tercera noche llegó, y, a pesar de los esfuerzos por mantener la calma, André no podía alejar el creciente malestar. El llanto que había oído en las noches anteriores se había convertido en una obsesión silenciosa en su mente. Pasó el día evitando el cuarto, prefiriendo ocuparse con cualquier cosa que lo mantuviera alejado de la cama y de ese sonido perturbador. Cuando el sol se puso, se preparó para otra noche. Cerró todas las ventanas con cuidado, asegurándose de que no hubiera corrientes de aire. Estaba decidido a probarse a sí mismo que todo no era más que una coincidencia: el viento, la tubería antigua, el propio crujir de la madera. Era la única explicación plausible, se repetía a sí mismo. Sin embargo, tan pronto como la casa sumergió en el silencio, el llanto reanudó. Esta vez, no había forma de ignorarlo. El sonido era más nítido, más desesperado, y ahora había algo nuevo, un ruido de rasguños, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo, moviéndose hacia la cama. Andrés se quedó paralizado. Ya no era solo el llanto. Había algo arrastrándose debajo de la cama. Sintió el aire volverse denso a su alrededor, y la temperatura en la habitación pareció caer de repente. El ruido se hizo más fuerte, más cercano. Algo estaba allí, y esta vez, no había forma de negarlo. Temblando, tomó de nuevo el celular y encendió la linterna. Pero esta vez, no bastaba con mirar debajo de la cama. Sabía que necesitaba actuar. Se levantó despacio, la cabeza girando con el sonido insistente que parecía llenar la habitación. Con la linterna temblando en su mano, se agachó, apuntando el haz de luz hacia el suelo. En el primer momento, la luz no reveló nada. Solo el suelo oscuro y la profunda oscuridad debajo de la cama. Pero, cuando se enfocó en una esquina, algo se movió rápidamente lejos de la luz, como una sombra huyendo del destello. El corazón de André disparó. No era imaginación. Algo estaba allí, algo vivo. André retrocedió, intentando no perder el control. Se quedó de pie en medio de la habitación, respirando pesadamente, tratando de procesar lo que acababa de ver. La criatura, fuera lo que fuera, no era grande, al menos no parecía serlo. Pero el simple hecho de que existiera algo debajo de su cama, algo que no podía ver claramente, era aterrador. Cada fibra de su cuerpo gritaba para que saliera corriendo de la casa, pero el miedo lo mantenía atrapado en su lugar. Decidió no pasar más esa noche en el cuarto. Recogió una almohada y una manta, y se fue directo al sofá de la sala. Pero incluso allí, el sueño no llegó fácilmente. Seguía escuchando los sonidos de rasguños en la madera, como si la criatura se estuviera moviendo, buscándolo. El llanto, más distante, resonaba por la casa. La noche en el sofá fue inquieta, y lo poco que André logró dormir fue perturbado por pesadillas terribles. En sus sueños, veía a la criatura saliendo lentamente de debajo de la cama, sus ojos vacíos y deformes mirándolo mientras se arrastraba en su dirección, garras afiladas raspando el suelo. El sonido del llanto se mezclaba con el de sus uñas raspando la madera, creando una melodía de terror que lo hacía despertar siempre jadeando, con el corazón desbocado. Cuando el sol finalmente apareció, André estaba exhausto. Las sombras en la casa parecían más profundas a la luz del día, como si la oscuridad de la noche nunca se hubiera ido realmente. Sabía que necesitaba hacer algo al respecto, o el miedo acabaría consumiéndolo. Entonces, buscó cualquier información sobre la historia de la casa, revisando internet en busca de relatos o pistas sobre moradores anteriores. Después de horas de investigación, encontró lo que buscaba, una mención vaga y fragmentada de una leyenda local. Personas que habían vivido en la casa antes reportaban sonidos extraños y desapariciones. Algunos hablaban de un niño, otros de una presencia que nadie podía describir con claridad. Nadie parecía tener una respuesta definitiva, pero los relatos de extraños acontecimientos siempre estaban ligados a algo debajo de la cama. Ese descubrimiento solo aumentó el pavor de André. Sabía que necesitaba descansar, pero la idea de volver a dormir en el cuarto lo llenaba de un terror visceral. Aún así, cuando la noche cayó nuevamente, se forzó a entrar en el cuarto. No podía dejar que el miedo lo controlara. Pero, esa noche, el llanto comenzó más temprano. André aún estaba despierto cuando escuchó el primer sollozo, bajo, pero claramente viniendo de debajo de la cama. El sonido de algo raspando la madera volvió,
y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta vez, no necesitaba mirar para saber que la criatura estaba allí, arrastrándose por el suelo, esperando el momento adecuado para aparecer. Sintió una corriente de aire frío atravesar el cuarto, y el miedo lo envolvió como una densa niebla. Estaba más fuerte ahora, como si la propia casa estuviera consciente de su presencia, alimentándose de su miedo. André intentó luchar contra el pánico creciente, pero su mente ya estaba al borde del colapso. Cada sombra, cada ruido parecía amplificado, volviendo la atmósfera insoportablemente pesada. Entonces, en medio del llanto, escuchó algo nuevo, el sonido de pasos pequeños y arrastrados, como si algo se estuviera moviendo lentamente hacia la cama. Su corazón disparó. Estaba sucediendo. La criatura finalmente estaba saliendo de debajo de la cama. André se congeló. No podía moverse, atrapado entre el deseo de huir y el miedo paralizante que lo dominaba. Sabía que el enfrentamiento estaba cerca, pero no estaba seguro de si estaría listo para lo que encontraría cuando la criatura emergiera de las sombras. El llanto se transformó en un lamento agudo, casi humano, pero profundamente distorsionado. El sonido de algo arrastrándose por el suelo se hizo más fuerte, y André sintió su cuerpo entero rigidizarse de puro terror. Sabía que no podría ignorarlo más. La cosa que se había manifestado en las últimas noches ahora estaba saliendo de debajo de la cama. Miró al suelo, petrificado, y vio la silueta emerger de las sombras. Era pequeña, pero grotesca, con un cuerpo deformado que apenas se sostenía sobre piernas curvadas. La piel parecía húmeda y arrugada, como si hubiera estado en descomposición durante mucho tiempo. Sus manos, largas y delgadas, terminaban en garras afiladas que raspaban la madera mientras se acercaba lentamente a André. Lo peor, sin embargo, eran los ojos, vacíos, pero de alguna manera llenos de dolor, como si la criatura llevara consigo un sufrimiento insoportable. Su llanto incesante hacía que André se sintiera sumergido en un pozo de desesperación. Intentó gritar, pero el miedo lo impedía. Su garganta estaba seca, y el pavor se expandía por su cuerpo, atrapándolo en la cama. La criatura avanzaba, cada movimiento una danza macabra de horror. Estaba a pocos metros de sus pies cuando André finalmente logró reaccionar. Saltó de la cama en un impulso desesperado, tropezando mientras intentaba retroceder. La criatura se detuvo por un momento, como si lo estuviera estudiando, y luego avanzó con sorprendente rapidez. Sus garras se extendieron, y André sintió el toque frío y viscoso en sus tobillos. Él pateó, tratando de liberarse, y sintió las garras rasgarle la piel levemente. El pavor se apoderó de él. Si no se liberaba ahora, sería demasiado tarde. Luchando contra el miedo que lo paralizaba, logró deshacerse, tropezando hasta la puerta del cuarto. Cada segundo parecía una eternidad, y el llanto de la criatura resonaba por la casa, aumentando en intensidad. Sin mirar atrás, André salió corriendo, atravesando el pasillo y bajando las escaleras, sus pies descalzos golpeando el suelo de madera con fuerza. Sabía que no podía detenerse. Sabía que, si la criatura lo atrapaba, no habría escapatoria. Llegó a la sala de estar, jadeando, y agarró la manija de la puerta principal, forzándola a abrirse. Cuando finalmente salió de la casa, el aire frío de la noche lo golpeó, y cayó de rodillas, respirando con dificultad. Por unos momentos, se quedó allí, inmóvil, escuchando el silencio de la calle desierta. El llanto había cesado. La criatura no lo había seguido fuera de la casa. Aparentemente, estaba atrapada allí dentro, debajo de la cama, como si ese fuera el único lugar donde pudiera existir. André permaneció fuera durante mucho tiempo, temblando, tratando de recuperar el aliento y la cordura. La oscuridad de la noche parecía menos amenazadora que la casa de la que había escapado. Pero, aún así, una sensación incómoda de que no estaba completamente a salvo todavía lo perseguía. André se quedó parado mucho tiempo fuera de la casa, el pecho subiendo y bajando rápidamente, mientras su corazón aún latía descontrolado. El aire frío de la madrugada no lo calmaba del todo, y sabía que no podía simplemente huir para siempre. Miró la casa, su silueta sombría elevándose contra el cielo oscuro, y sintió una mezcla de miedo y rabia. Algo se había liberado allí dentro, algo antiguo y maligno, y sabía que, de una forma u otra, tendría que enfrentarlo nuevamente. No podía vender la casa, no podía dejarla atrás sin explicaciones. Necesitaba entender lo que realmente estaba sucediendo, o esa cosa lo acosaría por el resto de su vida. Con un valor que ni siquiera sabía que tenía, André volvió a la casa. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero continuó.
No podía dejar que la criatura ganara, no podía ser dominado por algo que ni siquiera debería existir. Al entrar nuevamente, la casa estaba extrañamente silenciosa, como si estuviera esperándolo. El llanto había cesado por completo, pero el silencio era aún más amenazador. Subió las escaleras lentamente, escuchando el chirrido familiar de la madera, hasta llegar a la puerta del cuarto. La manija parecía congelada en sus manos, y dudó antes de entrar. Cuando abrió la puerta, el cuarto estaba como lo había dejado. Nada parecía fuera de lugar, excepto por el hecho de que la presencia opresora aún estaba allí. Podía sentir la mirada invisible de la criatura, como si estuviera escondida en las sombras, esperando por él nuevamente. Determinándose a enfrentar lo que fuera, André avanzó hacia la cama. A estas alturas, la criatura no parecía esconderse más. Después de todo, quería ser vista, quería ser reconocida. Se agachó lentamente y miró el espacio debajo de la cama. La criatura estaba allí, encogida en las sombras, con sus ojos vacíos observándolo. Sin embargo, esta vez había algo diferente en su llanto. Ya no era aterrador, sino que cargaba una profunda tristeza. ¿Qué quieres?, susurró André, sintiendo que su voz fallaba mientras la miraba de cerca. La criatura no respondió de manera clara, pero algo parecía cambiar en el aire a su alrededor. Era como si el propio ambiente estuviera intentando contarle una historia. Entonces, se dio cuenta de que eso no era solo una presencia maligna. Era un espíritu perdido, atrapado en una angustia interminable, condenado a llorar eternamente debajo de las camas de quienes habitaran esa casa. André comprendió, finalmente, que la criatura no era una amenaza real, sino un eco de algo trágico que había ocurrido allí hacía mucho tiempo. Tal vez una niña, tal vez alguien que nunca fue encontrado. No sabía los detalles, pero sentía que su dolor estaba atrapado en ese espacio. Con eso en mente, se levantó lentamente y susurró: «Lo siento mucho». El llanto de la criatura se volvió más débil, y sus ojos parecieron perder aún más la vida que les quedaba. Poco a poco, fue desapareciendo, las sombras consumiendo su cuerpo lentamente, hasta que no quedó nada allí más que el silencio absoluto. André permaneció parado unos minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La criatura, o el espíritu, se había ido. Y con ella, la atmósfera pesada que había atormentado la casa. Algo había cambiado, y el terror había terminado. Exhausto, se acostó en la cama, ahora libre del miedo. Por primera vez desde que se mudó, el silencio parecía genuino, y el alivio lo envolvió. Antes de que pudiera pensar en algo más, el sueño lo dominó, profundo y restaurador.